Vamos a iniciar con nuestra unidad 2, que es Derecho de Autor. Ahí ya pueden ver mi PowerPoint, ¿verdad, mis niños? Sí, maestra, ya. Maestra. Muchas gracias. ¿Qué les llamó, así brevemente, qué les llamó la atención del video que dijeron, ay, chispas, eso me puede servir un día en el trabajo? Bueno, no sé, había dos, ¿no? El pasado y después el de la clase pasada. Pero bueno, en alguno de ellos yo escuché lo de, eh, bueno, y en investigaciones se me hizo muy interesante que, por ejemplo, yo desconocía que uno puede proteger sus bocetos para que después no se quede la empresa con ese tipo de material. Y se me hizo algo bien importante porque también estaba viendo que muchos diseñadores pierden sus diseños y así por no registrarlos y cuidar de ellos. Sí, realmente fíjate que uno de los usos más habituales en cuanto a Indautor para el diseño gráfico es registrar los bocetos, porque es como comprarte un seguro de protección. Luego pasa, ojalá que no les pase, pero luego pasa que el cliente te dice, ay, fíjate que me quedé corto de dinero. Ahorita vamos a pausar el proyecto. Yo te aviso cuando lo retomemos. Y yo te aviso es que lo echó a andar sin ti, le pidió a alguien más que terminara tus ideas y tú te quedaste chiflando en la loma, ¿no? Entonces, el registrar los bocetos es muy importante porque te protegen esas circunstancias, es decir, van a ser tuyos, tú vas a tener la parte patrimonial de eso que estás desarrollando hasta que seas remunerado o te terminen de liquidar el proyecto. Y es una manera muy fácil de protegerte, yo diría que hasta barata. Si tú incluyes los 268 pesos que cuesta el registro dentro de tus gastos de gestión de proyecto, pues ni siquiera los vas a pagar tú, ¿no? Los termina pagando el cliente. Entonces, esa parte sí es muy interesante y muy funcional para el trabajo del diseño gráfico. ¿Quién más? Gracias, Caro. ¿Nadie más? Qué triste. Pensé que me habían extrañado. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar un poco, no definiendo, porque definir el derecho de autor sería bien difícil, porque las definiciones son concretas. Vamos a empezar conceptualizando, porque los conceptos provienen de los autores y son mucho más abiertos. Entonces, vamos a empezar conceptualizando qué es el derecho a la propiedad intelectual. Entonces, David Rangel Medina, que es un experto en derecho de autor, nos dice, conjunto de normas que regulan las prerrogativas, y aquí vamos a utilizar nuestra técnica de apuntes que estamos llevando a cabo. ¿Quién nos puede decir qué es una prerrogativa? Y todo el mundo googleando en este momento. Como una extensión, um, una cláusula, como algo así. Muy bien, una extensión, una cláusula. Entonces vamos a apuntar abajo de esta diapositiva que es una prerrogativa. Conjunto de normas, entendemos por normas una serie de reglas, de directrices que se deben de seguir, que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de sus autores y sus causavientes. Ya tenemos muy adquirido este concepto, que es un causaviente. Las personas que heredan los derechos del autor. Muy bien, las personas que heredan los derechos del autor. Gracias, Mariana. Oh, estoy bien tonta. Marianita, gracias. Por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. Aquí vamos a poner una nota bien importante, entonces la vamos a poner con rojo. La propiedad intelectual engloba al derecho de autor y a la propiedad industrial. Va de nuevo. La propiedad intelectual engloba
al derecho de autor y a la propiedad industrial. Lo que pasa es que los principios del derecho de autor y la propiedad industrial son opuestos. En México, la propiedad industrial tiene que ver más con el copywriting, todo lo que hablamos del copywriting que en Estados Unidos e Inglaterra, nuestro similar es la propiedad industrial. Entonces, comercializar productos, ver la manera en que ciertas ideas se van a monetizar. Y el derecho de autor engloba todos los derechos y reconocimientos que tiene un autor sobre su obra. Entonces, se encausan por dos vertientes totalmente opuestas. Es más, va a haber un momento en que vamos a ver que las rigen dos entidades gubernamentales totalmente opuestas porque sus objetivos son distintos. Pero en sí la propiedad intelectual abarca a ambos en México, tanto la propiedad industrial como el derecho de autor. Vamos a ver toda esta unidad de derecho de autor y la siguiente unidad vamos a ver todo acerca de la propiedad industrial. Entonces, aquí vamos a poner esa notita que en la propiedad industrial en México tiene que ver más con el copyright americano y de Inglaterra, y el derecho de autor tiene que ver con este reconocimiento del autor como un ente creador, como el creador de algo, el generador de algo. Nos vamos a centrar en el derecho de autor y hay que tener algo muy claro. El derecho de autor no existe o no existiría sin el reconocimiento del Estado. Sobre todo en el contexto mexicano, es muy importante este principio. ¿Por qué? Porque para el Estado, estas obras que se generan dentro de su territorio por gente que es mexicana de nacimiento o adquirió la nacionalidad, representa una riqueza cultural, un acervo cultural. Y tú quieres que esa riqueza, como si fuera un tesoro, se quede contigo. Entonces, es el reconocimiento del Estado a la obra creativa como una riqueza, como parte de los activos del Estado, de la riqueza cultural, patrimonial, social, y que de alguna manera representan al pueblo. No sé si alguna vez les ha tocado ir a este museo que está en el centro, que es el Museo de la Secretaría de Hacienda. Creo que está en la calle de Moneda. ¿Sí han ido a ese museo? Nunca los han No, ido a la escuela, ¿no? No, no, maestra. Bueno, pues ahí ahora que ya pasemos al semáforo verde, rojo, naranja, amarillo, vayan. Es muy interesante porque en el Museo de la Secretaría de Hacienda lo que se exponen son todas estas obras que ceden los artistas para pagar parte de sus impuestos. Entonces van a ver que es un acervo especial donde se empieza a acumular, por decirlo de alguna manera, esta riqueza cultural para el Estado. Entonces, el Estado reconoce que el autor tiene ciertos derechos, pero no es por buena gente, sino que al reconocer los derechos del autor, reconoce que lo que él genera también de alguna manera es parte del Estado y de su riqueza. Y entonces, al reconocer al creador como una persona, como un ente que va a tener derechos, ¿qué creen que pasa? Pues también tiene obligaciones, ¿no? Si tienes todos los derechos del mundo, te van a decir, ah, sí, yo te reconozco y te defiendo y te protejo, pero también vas a tener obligaciones. Y casi todas las obligaciones del autor son de carácter tributario. Es decir, que tiene que pagar al Estado ciertos impuestos respecto a la parte de la comercialización de su obra. Y entonces divide los derechos del autor en dos grandes grupos. Dicen, todos tus derechos, todos los derechos que tienes como autor, te los vamos a dividir en dos grandes categorías. El derecho moral
y el derecho patrimonial. Y entonces en el derecho moral va a estar todo lo que tiene que ver con reconocer que tú eres el autor, el papá, la mamá de algo. Y el derecho patrimonial va a tener que ver con la manera en que tú vas a poder explotar y comercializar eso que tú has creado. Y entonces, vean cómo se divide. La parte moral tiene que ver con los derechos y la parte patrimonial tiene que ver con las obligaciones del autor. Y en la ley mexicana tenemos una concepción muy clara de lo que es un autor, porque van a ver que a lo largo de la unidad vamos a hablar de autores, de intérpretes, de colaboradores, de gente que tiene que ver con el trabajo creativo, pero no en el mismo grado de creación inédita. Entonces, el primer principio del derecho de autor es ¿qué es un autor? Y entonces vamos a subrayar con rojo donde dice, toda persona física que crea una obra literaria y artística. Y aquí nosotros tenemos muy claro por qué hace énfasis en las obras literarias. Si se acuerdan en la plática de la maestra Gaby, de la doctora Gabriela Valenzuela, hablaba que todos los principios del derecho de autor, los primeros intentos de regular la autoría y la explotación de ciertas obras, tienen que ver con la imprenta y con los textos. Entonces vamos a ver que aún en la actualidad, muchas leyes y algunas normas secundarias que se desprenden del derecho de autor tienen que ver con la creación literaria y se adaptan a otro tipo de creaciones artísticas. Entonces, cualquier persona que crea algo se reconoce como autor. Ahora, como autor también se puede identificar no solamente alguien que crea algo inédito, sino alguien que transforma o cambia algo de alguna obra. Por ejemplo, si ustedes hicieran una traducción del Principito al otomí, ustedes estarían reconocidos como autores porque es una traducción que antes de ustedes no existía. Y en la traducción habría que ver que va a haber mucho de la interpretación que ustedes le dan a su obra. Ustedes conocen a José Emilio Pacheco, que fue un gran escritor mexicano del siglo XX, y él era muy conocido, aparte por su obra, ustedes todos leímos en la escuela las batallas del desierto, y sabemos la canción de Café Tacuba, de Mariana. Ah, miren, ese es un gran ejemplo de derecho de autor. Por favor, apúntenlo y me recuerdan que más adelante tenemos que ver ese caso de la obra de José Emilio Pacheco y la canción de Café Tacuba. Él era un gran traductor de libros. De hecho, él empezó en la UNAM traduciendo libros. Después ya pues se decantó por la literatura. Pero él tiene la autoría sobre esas traducciones porque imprimía pues cierto carácter, cierto tono que tenían que ver con su estilo de traducir. Por ejemplo, esta cuestión, perdónenme si no me acuerdo de todo, pues si ustedes supieran el dolor de cabeza que yo traigo, me está matando. ¿Cómo se llaman estas versiones que hacen algunos fans para dar continuidad a sus series y a sus animes y a sus películas favoritas? Fanfics. Ah, fanfics, muchas gracias. Si ustedes hacen un fanfics donde le dan continuidad o un final alternativo o una versión regionalizada a esa obra que tanto les gusta, igual ustedes podrían ser reconocidos como autores. Entonces, si sean, creo que antes de irme les puse el ejemplo, si sean una versión mexicanizada para teatro de Romeo y Julieta, también serían reconocidos como autores. Entonces, es esta persona que crea o transforma o interpreta alguna obra. Por ejemplo, en cuestión de interpretación,
Seferino Nandayapa, fue un virtuoso, porque ya no vive. Pero Seferino Nandayapa fue un virtuoso de la marimba chapaneca. Y entonces, el señor lo que hacía era arreglar obras de la música clásica para que pudieran ser interpretadas por marimba. Pero los arreglos que él hacía de piezas clásicas muy, muy importantes, solo se podían ejecutar bajo la interpretación que él había hecho de la obra. Entonces, él está reconocido como, se puede decir, el traductor musical, el intérprete de esas piezas a través de ese trabajo de arreglos, de adecuación que hizo de una pieza clásica, que por supuesto se reconoce el autor, pero bajo la versión que él hizo para un instrumento específico. Entonces, como ven, las funciones y la figura del autor es muy, muy amplia. Por ejemplo, si ustedes hicieran un cómic basado en el diario de Ana Frank, pues Ana Frank ya no está aquí para cobrar regalías, ustedes serían los autores del cómic, porque eso no existía antes de ustedes. Tienen que reconocer, tienen que decir que está basado en el libro de Ana Frank, pero que la versión en cómic es una versión inédita que ustedes están proponiendo. ¿Nos queda claro lo que es la figura del autor? Sí, maestra. Sí, profesora. Maestra. ¿Quién quiere aportar algo? También, Bueno, a ver. eso que decía o sea, de hacer cierta forma una obra o así, sería lo que mencionaba que es como registrar un concepto, ¿no? Registras el concepto de que la obra se tiene que hacer de tal manera y así. Sí, en este caso, por ejemplo, si tú hicieras esta cuestión que te digo del cómic, tendrías que registrarlo como una obra derivada porque el libro ya existe. O sea, Ana Frank pues ya escribió su diario, pero tú lo vas a convertir en cómic. Entonces lo registras como cómic, pero tienes que poner que la obra antecedente o en la cual te basaste para hacer tu cómic es el libro de Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank. Pero sería una obra inédita al ser el primer cómic en México, eso es muy importante, estamos hablando de lo que se produce aquí, que existe de este tipo. A lo mejor tú decides hacer, no sé, una serie de versiones literarias para niños de clásicos de la literatura y en cómic, para que a los niños les den ganas de leer. Y haces Frankenstein de Mary Shelley, y haces Ana Frank, y así muchos libros famosos, ¿no? Pero son versiones adaptadas para cierto público. Entonces, tú tienes muchos registros ahí, fíjate. Tu pregunta es muy buena, nena, porque tenías que registrar primero el concepto. El concepto lo vas a registrar en una categoría que se llama registro de derecho de uso exclusivo, para que nadie más te lo gane. Cuando ustedes tengan una idea muy buena, muy, muy buena, corran a Indautor y regístrenla bajo ese concepto. Solo tienen que llevar una hoja a carta describiendo esa idea tan maravillosa que tuvieron. Entonces tú dices, yo voy a hacer cómics de obras de la literatura universal para niños para fomentar la lectoescritura y van a tener actividades que van a ir desarrollando a lo largo del cómic. Nombre, eso sí le tienes que poner un nombre, no puede ir de anónimo, tiene que tener un nombre. Y entonces le pones cómics universales o qué sé yo. Entonces te vas a Indautor, registras el nombre de cómics universales como de reserva de derecho de uso exclusivo y junto con el nombre va este concepto, esta idea maravillosa que tú tuviste. ¿Sí me explico hasta ahí? Y eso te da tiempo de desarrollar el proyecto. Entonces empiezas a desarrollarnos el primer tomo, que va a ser Frankenstein. Vas y registras los dibujos, las ilustraciones, para que también sea solo tuyo y en exclusivo el estilo de ilustración. Vas y registras el guión narrativo,
donde dices, yo estoy tomando estos fragmentos del libro y los estoy adaptando para niños. Vas y registras después el cómic como producto final, ya con ilustraciones y globos y textos y todo. Y entonces fíjate, ahí ya nada más para tu primer cómic, tú ya traes arrastrando 4 registros de derecho de autor. Y todo eso va protegiendo tus ideas. Y cuando sacas tu segundo cómic, ya nada más vas a llevar a cabo un registro. Si lo difícil es como empezar en esto. Y después al mes vas a registrar otro cómic y ya sabemos que todo lo que vayas registrando después cae sobre ese primer registro de reserva de derecho de uso exclusivo. Es decir, es como si cayera sobre esa marca. Pero eso te da mucho tiempo porque pensemos que después una editorial grandota te compra el concepto y se tiene que convertir en una marca. Con todos estos registros previos sin autor, te vas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y lo que era antes un registro de derecho de uso exclusivo se puede convertir en marca. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí contesté, sí terminé como de redondear la idea que tú traías, nena. Sí, maestra, sí, muchas gracias. Ok. Entonces, algo bien importante que también tiene que ver para que las empresas no monopolicen los derechos de autor. El derecho de autor en México está muy enfocado en eso, fíjense, en evitar los monopolios, que las empresas se agandallen todas las ideas. Y el derecho de autor en México solo permite que el autor o que la persona o el ente que sea reconocida como autor sea una persona física. Ahora, aquí tenemos un concepto muy raro de persona física por Hacienda, ¿no? Que es la que paga impuestos. ¿Qué creen? Que para registrar en Indautor no necesitan estar dados de alta en Hacienda. Esa es una ventajototota. Entendemos por persona física la que respira, camina, tiene 2 brazos, 2 piernas, una nariz, ojos. O sea, que sí tiene que ser como un ser humano vivo. No puede ser una empresa, no puede ser una fundación, no puede ser una institución. Tiene que ser una persona que tenga nombre, que tenga apariencia física. Y lo que sí se puede registrar o la parte que puede aparecer a nombre de una empresa, una institución, una fundación, una entidad, es la parte patrimonial. Eso lo vamos a ver cuando llenemos los formatos. Si tienen dudas, me van parando. A esta diapositiva, por favor, me le van a poner marquito dorado, que quiere decir que todo, bueno, marquito de marcatextos, que quiere decir que todo lo que está ahí es muy, muy, muy importante. Y vamos a subrayar con rojo el primer punto para entender qué vamos a entender por obra. Cuando nos hablen de obra, vamos a entender que es una creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. Y este principio de obra es bien importante en el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque recuerden que los diseñadores gráficos partimos o nuestro trabajo parte a partir de un principio de masificación. ¿Quién se acuerda qué nos dice el principio de masificación en el diseño gráfico? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo yo? ¿No nadie? Acuérdense que nosotros en el diseño gráfico, y eso sí quiero que lo apunten porque después lo vamos a retomar en gestión del diseño. Los diseñadores gráficos no hacemos un cartel para llevarlo al Lumen e imprimirlo. O hacemos una página web para que la vea nuestra mamá y diga, ay, qué bonita te quedó, ay, gracias, ma. El principio de masificación en el diseño tiene como 2 grandes puntos de vista. El primero es producir mucho de algo. El diseño gráfico tiene como objetivo producir mucho de algo, masificar el mensaje. Entonces, tú haces un cartel para imprimir 15,000 carteles. Tú haces una página web para que en un día la vean 1,000 personas. Eso es masificar.
reproducir mucho el mensaje a través de diversos medios. Y después tenemos el segundo principio de masificación en el diseño, que es llegar a las masas, llegar al mayor número de receptores posibles. Y entonces este principio o este concepto de obra tiene que ver mucho con los principios de masificación en el diseño. ¿Por qué el principio de masificación en el diseño es tan importante? Imagínense esto, imagínense que estamos en el salón jugando y a cada uno de ustedes les doy una pelotita de unicel y les pido, nos ponemos a unos 4 metros del bote de basura y les pido que encesten la pelotita de unicel en el bote de basura. ¿Cuántas oportunidades tienen de lograrlo? ¿Siguen aquí conmigo? Sí, sí, Sí. maestra. Pues 50-50, ¿no? Si nada más tenía una pelota, pues 50% a que sí, 50% a que no. Pero imagínate que en lugar de darte una pelotita, te doy 100 pelotitas. Tus posibilidades de que una caiga en el bote se incrementaron. Eso es el principio de masificación en el diseño. Tú imprimes 5,000 carteles pensando que cada cartel lo vean 100 personas y que de esas 100 personas, 20 se interesen en el mensaje y que de esas 20, 10 te den feedback. Eso es masificación. Entonces, por eso es tan importante para nosotros reproducir mucho algo. Y entonces, estas obras van a obtener distintos sistemas de masificación o de reproducción. Les contaba, creo que en alguna clase, el caso de Diego Rivera y Frida Kahlo, donde no todas sus obras se pueden reproducir para todos los fines. ¿Sí se los conté o no se los conté? Creo que sí nos lo mencionó. Que hay un patronato que Sí, administra sí, no los mencionó. la obra de Diego Rivera. Entonces dicen, esto en cartel, sí. Esto en litografía, sí. Esto lo puedes poner en una bolsita. Esto no lo puedes usar de ninguna manera porque es súper exclusivo de París. Entonces, se regula la reproducción de la obra para conservar su valor. Eso sí quiero que lo apunten, porque también afecta un poco al diseño gráfico, ¿eh? Por ejemplo, los que hacen libretas. Yo sé que algunos de ustedes hacen libretas artesanales. Al tener este concepto de artesanal o elaborado a mano, incrementa su valor, porque quiere decir que son piezas únicas o muy poquitas piezas de reproducción. Y entonces al tener este tiraje corto, incrementa la demanda o el valor en el mercado. Pero conforme ustedes van accediendo a sistemas de reproducción más modernos y que masifican la obra, el valor de la obra va bajando. ¿Por qué? Porque se abarata ante la producción. Es como decir, pues yo puedo encontrar ya una camiseta de Frida Kahlo en cualquier lado, ¿no? Y hay desde 50 pesos hasta 100 pesos. Entonces, muchos autores cuidan esta reproducción de su obra para mantener ciertos valores en el mercado. Ustedes lo ven mucho, por ejemplo, en la industria del grabado. Si alguna vez han ido a una exposición de grabado, han de haber visto notas en los grabados que dicen prueba del autor. ¿Sí han visto eso? No. Sí. Entonces van a ver notas y aparte las hacen con lápiz. Dice prueba del autor. Quiere decir que ese grabado no cuenta dentro del tiraje. Pero a veces ven notitas que dice 25 de 300. Quiere decir que de 300 que se hicieron, a ti te tocó el número 25. En la industria del grabado pasa con esta cuestión del valor de la obra y la reproducción algo bien interesante. Si tú tienes de los primeros números, es como una tanda. Si tú tienes de los primeros números, tu obra vale más. Que si tiene, por ejemplo, no vale lo mismo tener un grabado de José Clemente Orozco
que sea el 10 de 300 que tener el 250 de 300. ¿Por qué? Porque cada que se usa la tabla de grabado, se desgasta, se degrada. Entonces asumimos que los últimos grabados no tienen la misma calidad de los primeros, que los más bonitos son los primeros, donde la placa estaba nueva. Esos van a ser más valiosos. Y después tenemos cuestiones como con el arte. Ahí voy, espérame, hijo, porque si no se me va la idea, Cesarín. Como con el arte, donde hay algo que se llama valor estimativo. ¿Cuánto piensa el artista o para él en su corazón cuánto vale su obra? Entonces, es un montón de cosas a considerar en cuanto a cómo se puede preservar el valor de una obra. Ahora sí, César, cuéntame. Bueno, tengo entendido que, como usted menciona, con estas placas, incluso para evitar el mal uso después de haber hecho ciertas reproducciones, las como cancelan o algo así, y pues quedan pues totalmente para desuso, ya simple y sencillamente quedan como el recuerdo, realmente ya no se pueden usar para seguir reproduciendo. Así es. Así es. Y esto también es para evitar un poco esta cuestión de las falsificaciones en el arte, que ya les he contado que ustedes se pueden certificar como autentificadores y evitar abaratar los precios de las obras. Entonces, estas cuestiones son muy interesantes. Ahora, vamos a ver en el punto 2, ¿qué necesitamos para que nuestra obra sea registrable? No pueden registrar nada que provenga o que esté en un estado natural de la naturaleza. Me explico. No pueden llevar al indautor a registrar una hoja de un árbol porque ustedes consideran que es la hoja más hermosa que han visto en el planeta. Eso no. No pueden registrar animales. No pueden registrar un paisaje. Tú no puedes decir, yo vengo a registrar desde la Marquesa hasta el Valle del Conejo. Eso no se puede. Ni el sonido del mar, ni el canto de los pájaros. Tampoco puedes registrar la huellita de tu perro como una obra. Cualquier cosa que esté en un estado natural, que no tenga, ¿qué me refiero con estado natural? Que no haya sido intervenido por el hombre. No puedes registrar un paisaje, pero sí puedes registrar la fotografía de un paisaje, porque ahí hay una técnica, una herramienta y sobre todo pues la visión del fotógrafo que ya genera una obra que plasma algo, ¿no? Pues sí, a lo mejor es la Marquesa, pero desde tu punto de vista. Entonces, nada que no haya sido intervenido por el hombre se puede registrar. Entonces, eso lo vamos a evitar. Respecto a la nota de originalidad, para saber qué tan original, qué tan inédita es la obra, vamos a subrayar dos conceptos que vienen en el segundo renglón, que es originalidad subjetiva y originalidad objetiva. Estos dos conceptos son muy importantes, sobre todo a la hora de los peritajes, porque nos ayudan mucho a determinar los grados de autenticidad y los grados de plagio en una obra. La originalidad subjetiva se basa o se centra en el carácter singular y único de la obra, en el sentido de que no es copia o interpretación de alguna otra. Es, por ejemplo, cuando tú ves la obra de Pedro Freyberger, no sé si lo conocen, que es este arquitecto que trabaja mucho con esta cuestión como de perspectiva infinita y laberintos, un poco como Escher. O sea, tú ves una obra de Pedro, que es el de la silla de la manita, tú ves la obra de Pedro Freyberger aquí ya en China y vas a saber perfecto que es de él, ¿no? O no sé, la obra de Gabriel Orozco, que a mí no me gusta, pero es altamente identificable, o la obra de Sebastián, o de Juan Soriano. Es decir, tiene estas notas que te permiten identificar el autor, la originalidad, este carácter único, singular. Esto pasa mucho con los ilustradores. Todos conocemos, por ejemplo, al maestro Carlitos Lara, el máster.
aunque no nos dijeran que es una obra suya, todos tendremos la capacidad, por ejemplo, de identificar una de sus ilustraciones, ¿no? Es como demasiado evidente. Entonces, a eso se refiere la originalidad subjetiva. Muchos de ustedes tienen originalidad subjetiva, nos llegan sus tareas y con verla decimos, ah, sí, es de fulanito, ¿no? Ya tienen como muy impreso su toque. Y después tenemos la originalidad objetiva, donde hay un elemento de novedad. Por ejemplo, puede ser un personaje, por ejemplo, en la originalidad objetiva es como lo de Virgencita Please. Que entonces tú ves una virgencita y dices, ay, sí es de Distroller, es de Amparín. Está el estilo, pero ya hay una serie de rasgos de elementos que lo identifican como un producto comercializable. Dices, ay, claro, es un cuaderno de Distroller, ya le pertenece a una marca, va más allá del sello distintivo del artista. ¿Sí nos queda clara la diferencia entre originalidad subjetiva y originalidad objetiva? Sí. Ok. Y después tenemos otra cualidad que debe tener la obra para su registro, que es que debe de ser física, tangible, tocable. Ahora, maestra, pues, ¿cómo le hago con la música? ¿Cómo le hago con las fotos si las saqué con mi cámara digital? En México, esta cuestión de que la obra tenga un medio soporte físico se refiere a cómo la vas a entregar. O sea, tú no puedes llegar a la ventanilla de Indautor y decirle, vengo a registrar una bonita canción. Ahorita se la voy a chiflar. La traes en una USB, la traes en un CD, las imágenes pueden venir impresas, pueden venir en un DVD, pueden venir en una USB, en algún soporte medio físico que sea como la evidencia del registro. Entonces eso es muy, muy, muy importante para Indautor y siempre verifiquen, fíjense que algo por lo que les rechazan luego los registros, llegas con la USB o llegas con el CD y no abre. Eso es un clásico, es como cuando te entregan la tarea, abres el CD en tu casa y no hay nada, ¿no? Sorpresa. Entonces, siempre verifiquen en una 20, 15 computadoras que el material que van a registrar está ahí y que es visible, ¿no? Porque si no, les van a rechazar el registro. También las fotografías, bueno, ya nadie hace eso porque ya con los medios digitales es tan fácil, pero podrán llevar las ilustraciones, las fotografías impresas, los bocetos que hicieron en servilleta. Como eso es un medio tangible, es sensible de registro. Y en el último punto, en el 4, vamos a ver que, y esta es como una prerrogativa, es como una chance que te da la legislación en México, que tú puedes llevar a registrar tu obra aunque no esté acabada. Y eso es una maravilla, porque después lo que se hace es darle continuidad al registro. Tú llegas y dices, estoy desarrollando una serie de ilustraciones de botánica de plantas medicinales mexicanas. Oye, ¿y como cuántas vas a hacer? No, pues como 100 ilustraciones, porque son un chorro de plantas. ¿Y cuántas llevas? Como 10. Ah, no importa, registra. Entonces, empiezas tu registro de esas 10 y después vas a Indautor y les dices, traigo otras 10, me hacen la actualización de mi registro, por favor. Ya no tienes que pagar, para las actualizaciones, nomás tienes que ir. Y después llegas con otras 10, ya llevas 30 hasta que juntes las 100. ¿Dudas de esta diapositiva? No, maestra. No, maestra. No, maestra. No, profesora. ¿A poco no está interesante todo lo que uno puede hacer? Sí, son muchas cosas. Lo mismo puedes hacer con las Enriquecedor. fotos, Tú dices, yo estoy haciendo una serie fotográfica sobre la realidad urbana de los jóvenes de la Ciudad de México. Oye, qué padre. Bueno, primero registra el concepto, ¿no? Porque está muy padre. ¿Y cuántas fotos van a hacer? Pues mira, no sé, es una serie que después yo espero que se convierta en un libro, pero tentativamente voy a hacer 120 fotos, ¿no? La serie está constituida por 120 fotos.
Oye, pues ¿cuántas llevas? Como 20. No importa, registra esas 20. Y después llegas con tu USB a Indautor y le dices, vengo a registrar otras 20 fotitos de lo mismo. Ah, pues échemelas aquí en el mismo sobre. Y después llegas y dices, otras 20 fotitos de lo mismo, échemelas en el mismo sobre. Pero cuando tú juntas la serie, algo como lo que decía su compañero de cancelar las placas de grabado, cuando tú dices, ya terminé con este proyecto creativo, tienes que ir y notificar que con esas fotografías, con esas últimas que vas a registrar, termina la serie y esto es igual para que no te anden metiendo hijos perdidos que ni tuyos son y dices, no, mi serie fotográfica está constituida por estas piezas, son tantas fotografías y están bajo este registro. Y lo mismo aplica a la ilustración y a muchos temas de diseño, a la tipografía. Y entonces vamos a ver que quién se encarga de regular, administrar y guardarte tus cosas, pues Indautor, el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Indautor depende directamente de la Secretaría de Educación Pública y tiene dos normas. La Ley Federal de Derecho de Autor, que ustedes la tienen en su biblioteca del CEA, y el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor, que también lo tienen ustedes ya descargable en el CEA. Ahora, aquí vamos a poner una notita súper importante. En México, toda ley es interpretativa. Toda ley, hasta el Código Penal es interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la ley es muy clara en lo que quiere decir, en lo que quiere normar, va a depender del caso, de las circunstancias particulares del caso, cómo se va a aplicar la ley. Por ejemplo, imagínense que por alguna razón estamos muy, muy, muy pobres, que sí estamos. Y para salir de nuestra pobreza, decidimos hacer playeras de Halloween, porque parece que este año sí va a haber Halloween. Y hacemos playeras de Jack, el de, ¿cómo se llama esta película de Tim Burton? El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Ay, sí, ayúdenme. Les digo que tengo dolor de cabeza y tengo jet lag y estoy muy tonta hoy. Hoy necesito mucha ayuda de mis alumnos. Y entonces vamos a hacer playeras de Jack para vender. ¿Ustedes creen que nos podamos meter en un tema legal? No. Pues dijo que había un límite, ¿no? Exacto. Si a partir del volumen de producción nosotros no estamos violentando o interfiriendo de manera negativa en las ganancias de un tercero, que un tercero sería pues el dueño de los derechos de explotación de Jack y sus personajes, no estaríamos violentando ninguna reglamentación. Es decir, no se está quedando pobre por tu culpa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Existe la normatividad, pero va a depender de la interpretación que se le dé dependiendo del caso. El primer artículo, no los vamos a ver todos, ¿eh? Qué aburridos. Imagínense que nos tuviéramos que leer la Ley Federal de Derecho de Autor completa. Lo vamos a ver a partir de casos concretos y específicos. Nada más vamos a leer el primero porque es muy, muy, muy importante. Nos dice que esta Ley Federal de Derecho de Autor se basa en el artículo 28 constitucional y que tiene por objetivo, algo que ya les platiqué, que es salvaguardar la promoción del acervo cultural de la nación. Les digo que el Estado no es buena gente, para nada. Primero vela por sus intereses. Entonces dice, tengo que proteger a los autores y sus creaciones porque espero que algún día ese patrimonio pase a ser mío de mí. Entonces tengo que proteger lo que en un futuro va a ser mío. Entonces no es que diga, ay, qué buena onda, vamos a protegerlos. No, no funciona así. Y vean cómo en esta parte, esto sí me gustaría que lo subrayaran porque lo vamos a rescatar,
no solo reconoce a los autores, sino a los artistas, a los intérpretes o a los ejecutantes de una obra, como lo que les decía. Por ejemplo, tú puedes tener una versión, no sé, de la Obertura de 1812 de Tchaikovsky, pero para acordeón. Entonces tú eres un intérprete o tú eres un ejecutante de una obra que ya existe, pero solo tú puedes hacer eso en el mundo. Entonces, eso lo toma como un patrimonio cultural y ve, aparte, cómo se va, por qué medios se va a reproducir, cómo se va a difundir la obra y cómo esto puede beneficiar o no al autor. Entonces, el Estado trata de regular todo, o sea, como que trata de no dejar cabos sueltos y va a regular cómo se va a gestionar ese patrimonio, cómo se va a reconocer al autor y cómo se va a masificar la obra, sobre todo para que no se abarate o pierda ese valor que después él va a recuperar como parte del acervo cultural. Y entonces ya vimos que por delante de sus intereses, salvaguardar la promoción del acervo cultural de la nación, y después esta cuestión donde va a proteger los derechos de los autores, los artistas, intérpretes, ejecutantes, pero también considera, por ejemplo, a los editores, que son los que unen, a veces los que ya se encargan como de hacer los productos finales, unir, por ejemplo, la voz con la música, o en el caso del cine, donde hacen toda la edición de las imágenes para que tengan cierta secuencia y cierta temporalidad, etcétera. Reconoce a los productores como gestores culturales, como las personas que se encargan de materializar estos proyectos. Vamos a ver que sobre todo en el rubro de audiovisuales y de cine, los productores tienen muchos derechos en cuanto al derecho de autor, y a los organismos de radiodifusión, que son los que van a masificar o a reproducir ciertas obras, sonidos, piezas, y se van a encargar de la difusión de estas obras. Y bueno, tenemos esta categoría de la que ya hemos hablado mucho, aparte que es la reserva de derechos de uso exclusivo, que nos permite, ¿qué pueden meter en esa cajita? Su seudónimo, un nombre, por ejemplo, tú dices, se me acaba de ocurrir, no sé, el nombre para una revista. Yo cuando sea grande en la vida quiero hacer una revista y se va a llamar Cromática, porque va a ser una revista que va a hablar de impresión. Voy y reservo el nombre de Cromática como reserva de derecho de uso exclusivo, y y te van a preguntar, ¿para qué lo vas a usar? Y tú, pues es que un día voy a fundar una editorial, entonces va a ser el nombre de editorial y voy a tener la revista y les voy a poner la revista, y después a lo mejor empiezo a generar mis propios productos para dibujar y también se van a llamar bajo esa marca. Entonces yo necesito que Cromática sea un nombre que me pertenezca solo a mí, o una idea muy buena, ¿no? Que tengan, y también que solo les pertenezca a ustedes. Entonces, en esa cajita de reserva de derecho de uso exclusivo caben muchísimas cosas. ¿Dudas? ¿No? No, maestra. Gracias. Y entonces ya tenemos el concepto de derecho de autor, que es este reconocimiento del Estado a favor de los creadores y que van a proteger todos sus privilegios y prerrogativas, tanto de carácter personal como de carácter patrimonial, y quedamos que lo vamos a dividir en dos: la parte personal, que es el derecho moral, y la parte patrimonial, que es el derecho económico. Cuando ustedes trabajen lo importante es eso, porque en teoría suena así, qué padre, ¿no? O más bien suena una teoría que cuando voy a aplicar. Vamos a ver cómo aplica el diseño gráfico. Cuando ustedes trabajen en un despacho de diseño, o en una agencia de publicidad o de medios o cualquier cosa de estas, o una empresa,
el derecho moral siempre va a ser de ustedes, o sea, tienen el derecho a ser reconocidos como los generadores de algo. Pero al trabajar para las empresas, cuando tú firmas un contrato para una empresa, una institución, a la hora de que firmas el contrato, automáticamente estás cediendo la parte patrimonial, es decir, la de carácter económico. Entonces, ¿cómo se defiende eso? Habíamos hablado que cuando tú te vas de un trabajo, no pidas la carta de recomendación porque no sirve de nada. Pide tu carta de autoría, en la que se te reconoce el derecho moral, que el tiempo que tú trabajaste ahí, hiciste A, B, C y trabajaste proyectos para A, B, C y ganaste un premio para A, B, C. Pero al mismo tiempo que ellos van a reconocer esta parte de la autoría, te van a hacer firmar una carta de cesión de derechos comerciales. ¿Qué dice esta carta? Que ellos te pagaron todas tus quincenas, que te pagaron tu bono de productividad. A veces te prometen bonos sobre gestión. Por ejemplo, si un proyecto sale muy, muy bien o se termina antes, que también eso te fue remunerado y que como tú ya fuiste remunerado, se te pagó todo en tiempo y forma. Ellos se quedan de manera absoluta con la parte patrimonial de todo lo que generaste dentro de esa empresa. Entonces, lo mismo pasa cuando tú eres freelance. Debe de haber una carta de autoría donde te reconocen como autores del proyecto, porque a veces los clientes tienen esa manía de porque lo pagaron ya se creen autores. Y dicen, ay no, yo lo hice, yo solito fue mi idea. Y ustedes ceder la parte patrimonial porque ya han sido remunerados. Casos raros de la vida, como el de la escuela bueno, para mañana tienen que conseguirse un cliente real. ¿A poco no les da terror cuando les piden esas cosas? Sí. Y te consigues tu cliente real. Gracias por contestar. Creo que todos están dormidos, menos ahí unos cuantos. Y después dices, bueno, yo como estudiante voy a desarrollar esto y se lo voy a dar al cliente y el cliente que me va a dar a mí, ¿no? Porque yo siento que todo el mundo gana menos yo. En ese caso, tú no puedes pedir que se te remunere, porque al ser un proyecto académico, se asume que la remuneración es la evaluación. O sea que tú lo estás haciendo con fines de evaluación, con fines académicos, de aprender y que se te evalúe algo. Entonces, no, cedes también de una manera automática la parte patrimonial. Lo que sí se te debe de reconocer es el derecho moral, ¿no? Que tú lo hiciste. Y ya vimos que para esto, pues el autor tiene que ser una persona física de carne y hueso. Ahora, ahí ya saben cómo son en México. ¡Qué barbaridad! Aquí le damos chance a todos. Los que no triunfan en su país de origen vienen aquí y los convertimos en ídolos. México es de los pocos países en el mundo que permiten el registro de obra por parte de extranjeros. Entonces, si tú eres finlandés y estás de vacaciones en México y haces un dibujo, lo puedes registrar bajo las leyes mexicanas. Si tú eres de Timbuktu e hiciste una escultura aquí, la puedes registrar bajo las leyes mexicanas. Entonces, esta apertura que tienen los registros, pues se supone que lo hace con plan con maña para enriquecer su acervo, pero genera a veces una competencia desleal porque nosotros, como mexicanos, no podemos registrar nuestras obras en otras partes del mundo. Y ya tenemos muy claro lo que es el derecho moral, que es este derecho de todo autor a ser reconocido como tal y a decidir, es decidir, nada más aquí, póngale aquí, corríjale, decidir, no decir, decidir el destino y la integridad de su obra. Es decir,
tú puedes decir para qué sí sirve tu creación, para qué no sirve tu creación, para qué sí quieres que la usen, para qué no quieres que la usen. El autor, uno de sus derechos es poner limitaciones sobre su obra. Tú puedes decir, esta bonita ilustración que yo hice se puede usar para libretas, se puede usar en estampados, pero no se pueden hacer tazas con él. Eso es decidir el destino e integridad de la obra. Tú puedes hacer una novela y a la hora que la registras dices, bueno, y mi novela que vengo a registrar se puede convertir en una obra de teatro, pero bajo ningún motivo quiero que la hagan película. Eso lo puedes hacer. Puedes decir, pues yo hice un poema muy bonito que lo pueden imprimir, lo pueden usar para obituarios, pero nunca lo pueden hacer canción. Eso es determinar el destino e integridad de la obra. Tú decides, tú pones como autor los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. La gente puede usar tu obra, se puede inspirar o basar en tu obra, o puede ser interpretaciones sobre tu obra. El derecho moral es perpetuo, o sea, va a durar toda tu vida. Mientras tú existas y respires, ese reconocimiento va unido a ti. Y vamos a subrayar con marcatextos los 4 conceptos que aparecen al último. Entonces, el derecho moral es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Vamos a ver si entendemos cada uno de estos 4 conceptos. ¿Qué quiere decir inalienable? ¿Quién nos dice? Era que nadie te podía quitar ese reconocimiento. Así es, nadie te puede quitar ese reconocimiento. Imprescriptible. Que no caduca, no vence. Irrenunciable. ¿Qué será irrenunciable? Que no se puede renunciar a él. No se puede renunciar a él, aunque sí tienes el derecho de evitar que aparezca tu nombre en alguna obra que ya haya sido modificada o que tú ya no estés de acuerdo con los contenidos. E inembargable, que es muy importante en el campo del diseño. Nadie te puede quitar tus derechos de autor, aunque hayas trabajado para esa empresa o para esa persona. Entonces, es algo que está adherido al autor. Dentro de todos los derechos que yo tengo, del derecho moral, porque en la próxima clase vamos a hablar del derecho patrimonial. Dentro del derecho de autor, tú tienes muchos derechos. Recuerden que el derecho moral es todos tus derechos y el derecho patrimonial son todas tus obligaciones. Entonces hoy vamos a hablar de los derechos. Tienes el derecho a la divulgación. ¿Qué quiere decir? Tú puedes decidir sobre poner o no la obra accesible al público. Tú puedes decir, bueno, este cartel que yo hice para el concurso de cáncer de mama de la facultad, puede aparecer en la Gaceta UNAM, puede aparecer en Notifesa, pero no lo pueden reproducir para vender, no, ni para regalar. No pueden hacer más carteles más que el mío de mí. Mi animación digital que hice puede reproducirse en internet, pero prohíbo por todas las causas y formas del planeta que se pueda reproducir en televisión, porque va en contra del concepto y el planteamiento de mi obra. Eso es derecho de divulgación. No, ¿dónde y cómo poner la obra accesible al público? Derecho de paternidad de la obra. Este reconocimiento de su calidad de autor. En el diseño gráfico, esto es muy fácil de llevar a cabo. No sé si se han fijado, sobre todo se da mucho en el mundo del cartel y del envase, que a veces en el cartel, en la esquina inferior derecha, de manera vertical, ves los créditos de los diseñadores del cartel. ¿Nunca han visto eso con letras chiquitas?
Yo sí. No, creo que no. Ah, pues eso es para determinar el derecho de paternidad de la obra. En el envase lo utilizamos mucho para tatuar, para saber quién hizo qué cajas. Y entonces te permiten en algún área de impresión poner tus iniciales y ese es tu derecho de paternidad de la obra. Hay medios donde es más evidente, como los libros que dice diseño de portada, fulano de tal. Diseño de interiores, dice fulano de tal. Traducción al francés, fulano de tal. Eso es derecho de paternidad de la obra. No sé si se han fijado cuando ven Netflix o cualquiera de estas plataformas que ven, no sé, una serie, la que sea, y empieza, por ejemplo, en cuestiones de doblaje, y dice doblaje en España, y aparece el nombre de los personajes y quién hizo cada personaje. Doblaje en México, y otra vez el nombre de los mismos personajes, y quién, ¿sí han visto eso? Sí. Ah, Sí. pues eso es para reconocer el derecho de paternidad, decir que la voz de Goku en México es de fulano de tal. Entonces hay muchas maneras de reconocer el derecho de paternidad de la obra. Cuando ustedes agarran un disco de su banda favorita y dice guitarra fulano de tal, voz fulano de tal, bajo fulano de tal, es derecho de paternidad. Están reconociendo que ahí está tu trabajo, ¿no? Tu talento. Tercero, derecho de integridad. Este es importantísimo en el diseño porque no saben qué cochinadas hacen luego la gente. Exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación de ella. Tú puedes decir hasta qué porcentaje de variaciones o de modificaciones la obra deja de ser tuya. Y entonces dices, donde me le cambies el color, esto ya no es mío. O no permito que le cambien el color. A mí me pasó alguna vez, hace muchos, muchos años, diseñaba portadas para McGraw-Hill, pero como freelance, o sea, no dentro de la empresa, sino de manera independiente. Y me acuerdo perfectamente que de mis portadas favoritas, había una que hice de un libro de geografía, donde era una ilustración del mundo, del planeta Tierra, y un astronauta, como que era el punto de vista de un astronauta, ¿no? Y me gustaba mucho porque la gama cromática era muy oscura, era violeta, azul marino, azul Copenhague, negro, muy, muy intensa la paleta de color, muy oscura. Y de pronto mi editora me dice, ay, te quedó padrísimo. Y yo, ay, qué bueno que te gustó. ¿Qué crees? Que quedó tan padre que vamos a ajustar las portadas de los siguientes textos, porque era geografía 1, geografía 2, geografía 3, así para que sea lo mismo, pero en otros colores. Ay, muchachos, cuando vi la primera variación, que ya no la hice yo, sino ya la hicieron dentro de la editorial, me quería morir. Dije, esto no tiene nada que ver con el concepto que yo propuse. Y entonces vas, te peleas y pides el derecho de integridad de tu obra. Entonces dijeron, bueno, mira, tenemos como que negociar, porque de que va a ser la portada de los otros, va a ser. ¿Qué podemos hacer para que tú no seas infeliz? Y dije, yo hago la gestión del color. Yo decido qué colores van para cada versión, porque estos colores que ustedes eligieron están horribles. Entonces, eso es derecho de integridad. Derecho a modificar su obra. Ahora sí que como es tu hijo, tú lo puedes echar a perder como tú quieras. Entonces, tú sí lo puedes hacer chiquito, grandote, flaco, gordo y hacer todas las variaciones que tú quieras sobre esa obra. Quinto, derecho de arrepentimiento. Ahora, el derecho de arrepentimiento te sirve para dos cosas, para retirar tu obra del mercado y para que no aparezca tu nombre. El derecho de arrepentimiento te sirve cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres. Por ejemplo, el caso que les contaba de mi alumna que la obligaban a plagiarse imágenes de internet, pues ella usó su derecho de arrepentimiento, dijo, bueno, lo voy a hacer, pero ¿qué crees? Mi nombre no aparece ahí. Ni quiero que lo menciones, ni quiero que se vincule con esto. O decir,
con que para eso usaste mi foto, pues devuélveme mi foto y la tienes que quitar de ahí, que es un caso súper común en derecho de autor. ¿No se imaginan ustedes toda la gente que establece procesos por derecho de arrepentimiento, fotos que no deberían de ser usadas para ciertos propósitos, ilustraciones, y que a partir de este principio se pueden retirar del mercado o de esos usos que no están autorizados por el autor? Y el sexto, que es derecho a oponerse, digo, ese es el más raro, pero es tu derecho de oposición a que se te imputen o se te asignen obras que no son de tu autoría. Por ejemplo, imagínense que de pronto una foto de un paisaje, ¿no? La foto bien súper mal tomada, dicen, ay, esa foto es de Aleli Pérez, por supuesto, tiene todo su toque, todo su sello, ha de ser de ella. Y Aleli dice, no, yo no reconozco esa obra como propia y me opongo a que se me atribuya su autoría. ¿Por qué? Porque daña mi imagen, mi estatus como autor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Podemos dejar la clase hasta aquí porque de verdad no me siento bien y me estalla la cabeza y continuamos la siguiente semana con derecho patrimonial. Sí, maestra, no se preocupe. Sí, maestra. Maestra, está bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el derecho moral. Les prometo que la próxima semana ya voy a ser yo. Pues ahorita, cada que hablo, siento que retumba mi voz adentro de mi cerebro. Y de verdad, estoy empezando a sentir hasta como náusea del dolor de cabeza. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, mis niños, y nos vemos la próxima semana. Discúlpenme, pero de verdad no me siento óptima. Seguimos con el tema la próxima semana, ¿sale? Sí, maestra, no se preocupe, que se Maestra, no se recupere, preocupe. descanse. No se preocupe. Descanse. Descansen. Mejórese, maestra. Gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós, maestra, descanse. Gracias, hasta Gracias, luego. maestra. Nos vemos, maestra, se cuida. Hasta luego, profesora. Cuídese. Chao.